Padre bendito, venimos delante de ti, Señor. Y Padre, hoy queremos escuchar de las cosas grandes, Señor, el plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros en este año que emprendemos, Señor. Padre, he aquí tus hijos, Señor. Hoy queremos recibir de ti, Señor. Queremos ser tus instrumentos, Señor. Y Padre, moldéanos de acuerdo a tu voluntad con tus manos poderosas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Nosotros somos solo la vasija, Señor, y tú la fabricas de acuerdo a tu voluntad a cada uno de nosotros, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Y Padre, todas las cosas difíciles en ti las vamos a soportar, Señor, porque tú tienes promesas grandes para cada uno de nosotros, Señor. Esperamos recibirlas pronto, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque ansiosamente estamos buscando de tu rostro, Señor, y de tu regreso, Señor. Gracias, bendice a mis hermanos que están aquí. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no toman asiento, hermano? Ok, el día de hoy vamos a estar en la tercera parte de Génesis. Ok. ¿Génesis qué capítulo? 40, hermana. Alguien estaba poniendo atención, ¿verdad? O sea que vamos a estar ahí, ¿qué les parece? Si vamos preparando nuestra Biblia, por favor. Y son exactamente las 7:30 de la noche. Vamos a terminarlo como a las 7:40. ¿Okay? Sería bueno, ¿eh? No, va, me da gusto. No hay que aligerar la palabra, nos ha dicho nuestro pastor, ¿ok? ¿Están listos? Ok, Génesis capítulo 40. Okay. El hermano Humberto les dijo que leyesen Efesios 4:32, ¿verdad? Pero basado en eso, en lo que dice ahí, es la experiencia o lo que tomamos de estos capítulos que vamos a leer hoy en Génesis. Y vamos a ver por qué. ¿Okay? Si lo leyeron, ya van a saber por qué. Dice Génesis capítulo 40. No lo voy a leer todo completamente porque se requiere de mucho tiempo. Vamos a leer pedazos, espera que me sigan y vamos a ir así. Y dice, aconteció después de estas cosas. Mi pregunta es, le puse ahí signo de interrogación, ¿qué cosas? ¿De qué cosas se está hablando aquí el escritor? Pues veamos que después de estas cosas fueron lo que acaba de pasar en los capítulos 37, 39, ¿verdad? Correcto, todos esos acontecimientos. Y vamos a leer la última parte en el capítulo 39, versículo 19, y me siguen con las escrituras, con la Biblia. Y dice así el 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. ¿Lo leyeron bien el versículo 20? Tómenlo mucho en cuenta. Pero Jehová, ¿qué dice? Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Tiene un plan perfecto siempre Dios para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todos los que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sino también, anteriormente relaté
uno de los puntos anteriores en el capítulo 39 es que Dios está con nosotros. ¿Lo dijimos así? Dios está con nosotros todo el tiempo. ¿Okay? Y aquí una vez más podemos hacer mención que Dios estaba ¿con quién? Con José, su siervo, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo repite aquí? Para hacernos énfasis. Cuando la palabra está escrita más de 3 veces, hay algo muy importante. Las escrituras no quieren decir que es una realidad, unos hechos perfectos de acuerdo al plan de Dios para con nosotros. ¿Qué beneficio nos trae? Es la seguridad en la cual nosotros vamos a caminar aunque estemos en el valle de muerte. ¿Okay? Miren, dice así, 5 veces está repetida, porque Jehová estaba con José. 5 veces en el capítulo 39. Entonces, esas son las cosas que ocurrieron. Las cosas que le ocurrieron es que muchas de las personas, Satanás las utiliza para cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito para José y se lo había revelado ¿en qué? En un sueño. ¿Cómo he titulado yo esto? Ustedes saben, es el comienzo de un sueño. Ustedes lo recordarán en el capítulo 37 que José tuvo un sueño y de ahí depende todos estos. Pero en el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos desvíos, hay muchos obstáculos, muchas dificultades y a veces uno se desanima. Que Dios en estas exhortaciones, en estas historias, nos está exhortando a darnos lecciones diferentes. ¿Cuáles van a ser estas? Veamos lo que dice en el capítulo 40. Aconteció después de estas cosas. ¿Cuál? El maltrato de los hermanos. El maltrato de esta mujer que lo asediaba tanto a José en el capítulo 39, ¿verdad? Y ahora la injusticia que estaba utilizando Potifar de ponerlo en la cárcel. ¿De qué? En una cárcel de alta seguridad. Pero se dan cuenta que el propósito de Dios es que tenía un plan para José, incluso en esas circunstancias difíciles. Veamos qué es lo que dice en la historia, lo que sucedió en esa cárcel. Y eso es lo que relata el capítulo 40. Traten de seguirme, por favor. Voy a estar saltando de un versículo a otro y ojalá que vayan. ¿Okay? Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delincuaron contra su señor, el rey de Egipto. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos dos siervos del gran mayor o el rey de Egipto, como dice aquí, que viene siendo el faraón, ¿verdad? La mayor autoridad de toda esa nación es el faraón. ¿Qué pasó? Dice el 2, y se enojó faraón. Al enojarse cualquier persona, ¿qué es lo que podamos hacer? Hechos que a uno no le agradan. Y miren lo que dice el 3, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba ¿quién? José estaba preso, dice. Y el 4, y el capitán de la guardia encargó ¿a quiénes? A estos dos delincuentes. ¿A quién se lo encargó? A José. ¿Okay? Y dice en el mismo versículo 4, que estuvieron solamente unos días, dice aquí, vea, estuvieron días en la prisión. Quiere decir que ni meses ni nada, no sabemos cuánto tiempo ya estaba aquí. ¿Quién? José, ¿verdad? En la cárcel, sufriendo, hazañando todas esas cosas. En el 5 dice, estaban arrestados en prisión. ¿Y qué dice? Estos dos tuvieron un sueño. En el 6 dice, vino a ellos José por la mañana y los miró. Y he aquí que estaban tristes. Y en el 7 dice, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón, dice, ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Imagínense estos dos hombres delante de la presencia del rey. Tenían los mejores manjares, tenían las comodidades, todo, tenían la vida completa. Y de repente, de la noche a la mañana, les dice el faraón, vete a la cárcel. Algo les encontró, ¿verdad? ¿Sí?
Algo los encontró. Pero el faraón no sabe que esto es un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Y dice, he aquí que estaban, dice, y vino a ellos José por la mañana, en el versículo 6, y he aquí estaban tristes. Y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón, ¿por qué parece hoy mal vuestro semblante? Hemos tenido un sueño, contestaron los dos. No hay quien lo interprete. ¡Ja! Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, en Hebreos capítulo 1 dice que hoy Cristo Jesús habla por sí mismo, ¿verdad? Por sus palabras que nosotros hoy ya conocemos a través de la palabra de Dios, Él ya ha hablado, pero anteriormente dice que habló a través de ¿qué? De sueños, de visiones, ¿ok? Y de profetas, ¿verdad? Anteriormente, pero hoy ha hablado ante Dios. En ese tiempo dice, no hay quien lo interprete, dice. Entonces continuamos en el 8 y dice, no son, ¿qué dice José? Y respondió, ¿no son de Dios las interpretaciones? Qué lindo como dentro este hombre de Dios, ¿verdad? Esas son las palabras que nosotros debemos de tener a personas que en sí tal vez están dolidas o están pasando por grandes dificultades en las cuales nosotros, estas palabras, las palabras que vayan a salir de nuestra boca, dice la palabra misma, que sean de edificación a nuestros oyentes. Esto quiere decir palabras de consuelo, palabras de fortaleza, palabras de ánimo. Y esas solo Dios las tiene. En el 9 dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño uno por uno y le relató y todo eso. No lo voy a leer. En el 12 dice, y les dijo José, esta es su interpretación. Le dice, en 3 días te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solía hacer cuando eras su copero. Buenas noticias para este varón, ¿verdad? Buenas noticias, ¿eh? ¿Cómo creen que se le saltó el corazón a este hombre, verdad? Ahora, miren la nota que yo puse aquí. Nota en el versículo 14, subrayenlo adecuadamente. Subrayenlo. Y dice así. En el 14 dice, acuérdate pues de mí cuando, ¿qué dice? Tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. No le pidió dinero, ni riquezas, ni nada, solo le dijo, acuérdate de mí. Y cuando te llegue a ti este bien que Dios me está dando a mí, que te lo revele, ¿verdad? Estas buenas noticias, acuérdate de mí. ¿Qué tal cuando nos dicen a nosotros nuestros hermanos, ore por mí por tal cosa? ¿Los mantenemos en oración? Eso debe ser nuestro anhelo. Mantener en oración a aquellos hermanos que están necesitados en cualquier circunstancia. ¿Okay? Muchas de las personas aquí, que a pesar que tengo poco tiempo, bueno, ya no tanto, ¿eh? Son como 3 años ya de estar aquí, se acercan y le dicen a uno con confianza, tenme en oración a alguien, ¿verdad? Es lindo cuando viene esa confianza y es bueno tenerla, ¿okay? Hay muchas personas que se han acercado, tanto a mi esposa como a mí. Continuemos. Recuerden eso lo que le dijo, ¿verdad? En el 16 dice, vino el jefe de los panaderos que había interpretado para bien a José. También yo soñé. ¿Quién? El segundo hombre, ¿verdad? Yo también soñé, le dice. Y le contó el sueño. En el versículo 19, José viene y dice, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre de ti. No les quise leer el sueño porque pues, con esta noticia pues al final es como que si el doctor te quiera dar una buena, oh mire, tómese estas pastillitas, pero tómeselas, ¿ok? Porque si no se las toma se va a morir al final, ¿no?
Algo así debe de ser, ¿no? Veamos en el 20, dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños, ¿de quién? Ya ve que sí celebramos los cumpleaños. Es bíblico, ¿no? De los paganos nada más, hermano. Aquí dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños, dice la palabra, ¿no? De Faraón, el rey hizo, ¿qué? Banquete, así como lo hacemos nosotros, ¿no? E hizo volver a su oficio. No me crea, hermano. Yo lo celebro solito. Él hizo volver a su oficio al jefe de ¿quién? De los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Y el jefe de los coperos no se acordó. ¿Qué dice? Vuelvan a subrayar eso. ¿Cuál fue la petición de José? Acuérdate de mí, le dijo. ¿Sí? ¿No le suenan estas palabras a aquel hombre que estaba crucificado al lado de nuestro Señor Cristo Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras de ese hombre? Malvado también. Ahora, aquí hay dos también. Uno fue muerto y el otro fue salvo. Una esencia, cómo va la palabra de Dios indicándonos los acontecimientos que Cristo Jesús podía hacer, ¿verdad? Le dio la salvación a este hombre. Le dio la vida también a este hombre. Una oportunidad de más seguir por los sueños que el hombre, que Dios deposita en el hombre, ¿verdad? Y le dio la oportunidad. Pero ¿qué dice aquí el 23? Miren, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Eso es lo que hacemos nosotros los hombres, hermano. Nos olvidamos a veces de las personas. ¿Okay? Tengámoslos en nuestro corazón, a nuestro lado, y sigamos orando. Sigamos orando por cada uno de ellos. Y una cosa les puedo decir. Dios nos ama. Y si Dios nos ama, Él nunca se va a olvidar de nosotros. ¿Verdad? Ahora, la historia nos lleva a tantas cosas en nuestra vida, a simplificarla de esta manera. Les pregunté yo, ¿cómo puede comportarse José de acuerdo a estos eventos que le suceden a él? Tantas dificultades, tantas tragedias y tantos problemas que vinieron encima de él. ¿Cómo creen que esta persona se podría comportar delante de los demás? Miren lo que hacía José en el versículo 22 del capítulo 33. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Qué maravilloso ejemplo, ¿no? De parte de José. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice una alabanza, cuando está el caído, ¿verdad? ¿Quién es que lo levanta? Dios, ¿no? Los hombres de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y mora en nosotros, debemos de hacer lo mismo. Ayudar a aquellos hermanos. Y créanme que en esta congregación pequeña, que somos bien pocos, aquí se ve la mano ayudándose unos a otros, hermanos. En mayores, en dificultades, esos hermanos están orando por nosotros. Y hay muchas mujeres aquí de oración. Y 1000 perdones, pero no miro a los hombres. Esa es la verdad. ¿Okay? No miro a los hombres. Si lo hacen en la privacidad de su casa, oh, qué bien, hermanos, porque yo sé que lo hacen. Pero yo no los miro acá con nosotros. Pero esas son una de las cosas y las exhortaciones que da. Ahora, miremos el corazón, cómo se puede tornar para cada uno de nosotros. Las enseñanzas nos manifiestan que Dios está con nosotros. Ya lo hemos demostrado una y otra vez, porque Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Todo el tiempo lo manifiesta, ¿sí? Ahora, miren lo que dice... las promesas de Dios siempre se van a cumplir porque Dios no nos va a desamparar. Segunda de Corintios 1:20 dice esto, está en el PowerPoint y dice,
porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Por medio de quién? De nosotros, para la gloria de Dios. Esto no quiere decir que Él va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, los sentimientos que se pueden cultivar dentro de nuestro corazón son resentimientos, hermanos. ¿Sí? Enojos, iras. ¿Se recuerdan la lista que leí de las cuestiones carnales, de las tentaciones carnales que leímos? En Gálatas 5:19 en adelante podemos ver infinidad de tentaciones en las cuales pueden producir este tipo de eventos en nuestras vidas. Y una de las mayores es Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos dice esto. Mirad bien, está ahí, ¿verdad? Miren, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de ¿quién? De Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Miren bien, observen bien, mediten bien en lo que están haciendo, porque estos sentimientos, ¿ok?, que están en contra de Dios, ¿qué dice? Algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios que te ha dado hoy? Te ha dado de su perdón y hoy te va a dar vida eterna. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más quieres? Ahora dice, si tú continúas en ese camino de amargura, puedes dejar la gracia de Dios, la puedes abandonar. Porque surgen preguntas en nuestra vida de las cosas que nos rodean, los acontecimientos que nos rodean, a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto no está bien para mí, dice Dios. Pero a nosotros nos salen las preguntas y decimos en nuestro fondo, ¿por qué me ocurren estas cosas a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? E incluso podemos decir, ¿por qué Dios? ¿Ustedes creen que esa pregunta está bien delante de nuestro Dios? Y hacernos esa pregunta, ¿por qué Dios? Pero sigamos leyendo y alguno dice, de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorben y por ella muchos sean contaminados. Nos dice Hebreos 12:15. Hay de tres maneras las cuales están escritas aquí y las voy a postular aquí. Y dice Hechos 8:23. También dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos sembrando un resentimiento y una amargura en nuestras vidas. Miren José todas las cosas que le había pasado. ¿No creen que se le hubiera inculcado esto en el corazón a él? Pero si veamos, sigamos leyendo. Miren lo que dice Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición y ¿qué dice? Y de amargura. Tres diferentes maneras que les acabo de exponer aquí. Que la amargura es un hecho horrendo. Y si ustedes siguen leyendo Hebreos 12:15, hay una historia muy bonita de aquí del Antiguo Testamento. Ahora, veamos si ese hecho mora en nuestros corazones, ¿cómo lo podemos quitar? En la siguiente historia del capítulo 41, en el siguiente punto que vamos a ver es el punto número 7, y le he titulado El poder de perdonar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Hay un versículo en el versículo 51 del capítulo 41
que lo vamos a leer, y dice así: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo Dios, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Interesantes las palabras que dicen ahí, ¿verdad? Ahora, si vamos a entrar de lleno, quiero comentarles esto. En esta historia podemos hablar de José, cómo José pudo vencer todos estos obstáculos simplemente porque escogió el hecho de que, le voy a decir, en el versículo que les acabo de leer, escogió simplemente en su corazón el perdonar y olvidar, hermanos. ¿Sí? Cuando ustedes leyeron Efesios 4:32, que ya más adelante tal vez lo lean, eso es lo que escogió. Y esa es una exhortación de Pablo, dada a Pablo por el mismísimo Espíritu Santo. Es una exhortación muy grandiosa. Y eso es lo que es Dios para nosotros. Todo lo malo que le ha pasado con sus hermanos y toda la desconfianza que tenía en las promesas de Dios, todo eso, él lo vio desde otro punto de vista. ¿Sí? Ahora, en Mateo 10:29 dice esto. Algo muy interesante. ¿Okay? Si está allí, lo pueden ver y dice aquí así: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiere decir este simple versículo? Que todo lo que está alrededor de nosotros, especialmente nosotros como hijos de Dios, es que en la soberanía de Dios, todo está controlado bajo Él. ¿Sí? Él está sentado en el trono, mis hermanos. Cuando Él está sentado en el trono, sabe lo que es perfecto para ti y lo que es bueno y lo que es malo para ti. Pero a veces nosotros escogemos las cosas malas, ¿no? ¿Sí? Y dice, y sigue diciendo aquí el 30, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Se pueden ver la soberanía de Dios en cada uno de nosotros? Ahora, empecemos a ver qué es lo que sucede en esta historia. Y dice así: aconteció que pasados 2 años, recuérdense, él todavía está en la cárcel, ¿verdad? Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Dice, y en el 5 dice, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez también. Soñó 2 veces, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? En el versículo 8 dice, sucedió que por la mañana estaba tan agitado su espíritu. Interesante la palabra que dice ahí, espíritu, ¿verdad? Quiere decir que Dios estaba obrando en el corazón de este hombre y le estaba revelando el plan que quería hacer en la nación del faraón. Y dice, y envió e hizo llamar, ¿a quién dice? A todos los magos de egipcios y a todos sus sabios. Y ¿qué dice? Y les contó Faraón su sueño. ¿Ok? Mas no había quien, ¿qué dice? Los pudiese interpretar al faraón. Es un conflicto diferente cuando la mano de Dios no está obrando por un lado, sino que simplemente el hombre quiere decidir el destino de las cosas, ¿no? Miren, hoy va a entrar un nuevo presidente, ¿no? Ahora, si actúa de la manera que Dios desea que él actúe, la nación va a ser próspera y bendecida de una manera especial. Pero si él decide elegir y guiarse con sus propias opiniones y sus caminos, que dice que las decisiones de nuestro corazón son malas, ¿cómo creen que va a acabar esta nación? O viene pronto el Señor,
o nos da todavía una oportunidad de 4 años más, ¿verdad? Continuemos. Entonces, el jefe de los coperos, ¿quién es? Aquel que le salvó la vida, ¿verdad? Habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado, dice. Estaba allí con nosotros, ¿quién dice? Un joven. Pues recién lo habían echado quizás a la cárcel, ¿verdad? Y se recuerda que era bien apuesto y guapo, José. Dice, un joven hebreo siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. ¿Y qué dice? Y aconteció que como él los interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue, ¿qué dice? Colgado. Qué interesante que anteriormente José le dijo, ¿no son de Dios los sueños para interpretarlos? En el 15 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque ya lo había mandado a llamar, ¿no? En el 14 nos dice eso. Dice, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. ¿Y qué responde José? Dice a Faraón diciendo, no está en mí, no está en el hombre, ¿verdad? Dios será el que te dé respuesta propia. ¿A quién? A Faraón. Es Dios el que habla a través de nosotros. ¿Sí? Ahora, y le contó el sueño, me imagino, ¿verdad? Y en el 20 dice, y las vacas flacas, feas, devoraban a las 7 primeras vacas. O sea, le habló de unas vacas bonitas y ahora habla de unas vacas feas. Y también les habló de unas espigas. En el 24 dice, y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Le contó los 2 sueños que había tenido Faraón. ¿A quién? A José. José respondió en instante, el sueño de Faraón es uno mismo, dice. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Se dan cuenta? Los planes que tiene Dios los revela aún hasta las personas que no conocen nada. Ahora, ¿se pueden imaginar el corazón de José interpretando ante la mayor autoridad de esa nación mientras él estaba preso? ¿Sí? Ahora bien, dice que cuando lo sacaron, en uno de los versículos que yo lo estuve leyendo, porque lo estuve leyendo muchísimas veces, hermano, déjeme decirle que cuando lo sacaron de la cárcel, lo primero que fue hacer, ¿qué? Afeitarse, correcto, y se cambió de ropas, porque me imagino que huelía feo ese hombre, estaba todo barbudo de los años que pasó. Yo dije 10, pero no sabemos cuántos, ¿verdad? Pero sigamos leyendo qué es lo que nos dice la palabra, a ver si tenemos razón. Dice. Entonces respondió José, el sueño de Faraón es uno mismo, dice. Dios ha mostrado a Faraón qué va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Dice, y en el 27 dice, son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solana, 7 años serán de hambre. ¿Sí? Esto es lo que respondió, ¿verdad? A Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellas seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra.
Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme. ¿De quién? De parte de Dios. ¿Qué? ¿Qué dice? Que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, proveerá ahora a Faraón de un varón prudente y sabio y póngala sobre la tierra. Quiero detenerme en estas palabras. Nosotros estamos recibiendo un mensaje de esperanza, hermano. El mensaje de esperanza es, para cada uno de nosotros, es este. Que aquí es mencionado también 7 años. 7 años de abundancia y 7 años de calamidad, de hambre. Ahora yo les digo, ¿dónde hemos escuchado esto de 7 años también? En el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Apocalipsis nos dirige a 7 años, no de abundancia, hermanos. 7 años de calamidad. No ha habido años en los cuales, dice, si no meto la mano Dios, dice, se borra otra vez el mundo. Pero Dios va a interceder en esos 7 años. 7 años tienen de plazo contado todo el mundo, todas las naciones, toda lengua. Que Jesús es Dios un día. Se van a dar cuenta de la manera fea. Aquí Dios está teniendo misericordia de las naciones, porque alrededor de ella iban a tener hambre también todas las naciones, que en los otros capítulos la vamos a enseñar. Ahora, dice, por tanto, dice en el 33, provéase ahora Faraón de varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Delante de el Faraón estaba José. José, ¿creen que estaba temblando? Estando dando estas palabras, si se iba a ejecutar o no se iba a ejecutar. Yo creo que no. Él tenía plena confianza y sabía de dónde venía, todas las cosas que le habían pasado. Pero él sabía que Dios estaba con él, hermanos. Entonces tenía la seguridad que José iba a respaldar esto que le estaba contando. Y iba a acontecer. Y es aquí donde el favor de Dios favorece a llegar al plan perfecto, al sueño que le había dado a Dios a José. En este instante iba a dar comienzo. Miren qué maravilloso. Punto número 6 dice el poder del perdón. Dijimos esto. En el versículo 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Cuál era el asunto? El asunto era que le dijo José, por tanto provéese Faraón de un varón prudente y sabio y ponga sobre la tierra de Egipto. Nada más un encargo. Qué hermosa petición que hace José. No le dice, póngame a mí, ¿no? Los planes de Dios son perfectos. Se dirigió a él y dice, le pareció en el corazón de Faraón, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? A quien esté el Espíritu de Dios, a quien esté el Espíritu de Dios. Yo creo que no, ¿verdad? Mandó a llamar a todos sus magos, a todos sus adivinos y nadie le pudo saber responder esto. ¿Dónde vemos este otro pasaje de los sueños también? Con Nabucodonosor, ¿verdad? O otro pagano, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo actúa Dios? ¿Cómo habla Dios? Y dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendimiento ni sabio como tú. ¿Dónde creen que estaba el corazón de este Faraón ya? Cuando recibió estas noticias. Un hombre prudente, de donde el cual aceptó que
el evangelio. Y todo el ateísmo que estaba en esa nación, solo por ese faraón. Porque él era el grande en esa nación, ¿no? ¿Ustedes creen que no creyó a las palabras de José? Venida de José. Este hombre se convirtió, ¿no? Ahora, el resto de la historia la puedo dejar a la imaginación de cada uno de nosotros, pero puedo decir que durante todos esos tiempos, la mano de Dios estaba trabajando en esa nación y trabajar en los corazones de esas personas. ¿Sí? Para que cuando lleguemos a Éxodos, dice, este faraón no conocía ¿a quién? A José. Eso es lo que dice al principio. Quiere decir que olvidaron a Dios. Pero si nosotros constantemente estamos viendo ahí, ahora veamos si la mano de Dios cómo estaba y cómo es el poder del perdón en el corazón de José, de todos los acontecimientos que le pasó. Y dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué buen siervo este, ¿no? En el versículo 42 dice, José lo hizo vestir de ropas de lino fino. Eso es lo que dice Apocalipsis para nosotros, hermanos. Eso es lo que acontece el día del rapto, que estemos en las bodas del Cordero, que van a ser 7 años. Nosotros vestidos de lino fino, hermanos. Qué maravilloso va a ser, ¿verdad? Ahora, sigue y dice, ¿en dónde estaba? En el... pregonó delante de 42, ¿verdad? Y dice, y José lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Pero antes se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Ese es símbolo de poder, ¿ok? Ahora dice, en el 43, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonó delante de él. Doblad la rodilla. ¿Dónde vamos a ese pasaje? Lo que acabamos de pasar, ¿no? Filipenses, ¿no? ¿Qué le parece si vamos a Filipenses, hermanos? Hermanos, Filipenses. Efesios. Filipenses capítulo 2. Dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en todo nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios. Hermano, ¿no es ese privilegio el que estaba recibiendo José? Es la imagen de nuestro Señor Cristo Jesús. Para que vean que una nación completamente de paganos doblaría rodillas ante él. No es el sueño que le dio, pero solo le dijo 12, ¿no? Solo 12 se iban a doblar ante él, ¿no? Y también a sus padres, ¿no? Ahora, si seguimos leyendo, dice aquí, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Este es el papel de Dios en nosotros, cómo actúa Dios. No hay nadie quien nos pueda tocar a nosotros. No hay nadie que nos pueda tocar a nosotros. Y llamó Faraón el nombre de José Safat Panea. Se los dejo de tarea para la próxima, que alguien me diga qué significa Safat Panea. Y dice, y le dio por mujer a Zanea, hija de Potifar, sacerdote de Om. ¿Se dan cuenta? Entonces dice uno, ¿por qué le van a dar una pagana a un hombre de Dios? Porque ya estaba convertida esta mujer también, ¿no? La va a convertir, ¿no? ¿Eres o no eres? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Verdad? Ahora, sigamos viendo. No crean que Dios
erra en su palabra. Dice, no se unan a yugos desiguales, pero en este caso, ¿se uniría a yugos desigual? No lo creo. Ahora, dice, era José de edad de 30 años. Hagamos matemáticas, hermanos. ¿Salió de cuántos años? 17. Y cuando recibe todos estos méritos, ¿han pasado cuántos años? 13 años. Ahora, podemos ver, cuando llegó a Egipto, fueron unas semanas de cuando lo vendieron sus hermanos y Potifar lo compra, llegando de 17 años. En un trayecto de 20 años, 22 años, en 3 años, este hombre se formó como buen mozo, dice, a una edad de 20 años. Pues esa es la plenitud de nuestra vida, ¿no? Cuando tenemos 20 años, wow, dice, ¿no? Ahora, 20 años tal vez le habrá servido a Potifar y ya esta mujer lo cedió. ¿O cuántos años creen ustedes que la hayan? No lo dice la palabra. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? Sufriendo todos esos consentimientos y las dificultades. Les digo yo, uno de nosotros, sin el Señor, podemos guardar esas raíces de amargura en nuestras vidas, ¿no? No perdonar a nadie. Ahora, dice el 50, y nació a José 2 hijos. ¿Cuánto le dio? 2 hijos. Miren lo que dicen esto. Antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Zanea, hija de Potifar, sacerdote de On. Y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. 2 bendiciones que Dios le da a través de ¿quién? Y estos serían grandes, estos hombres. Cuando lo vemos que entran a la tierra prometida, es una de las mayores bendiciones que José va a recibir por parte de sus hijos. Ahora, el significado del primero dice, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo en toda mi casa de mi padre. Terminando, casi. Déjenme decirle algo, Dios los ama y Él es el soberano de todas las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Si alguien no está de acuerdo, lo convertimos aquí, ¿verdad? Déjenme decirles, si Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros, quiere decir que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Miren lo que eligió poniéndole el nombre, este hombre, en su corazón, con todas las cosas. Y eligió que dice, olvidar todo lo que queda atrás, dice también Filipenses. ¿No lo recibimos el domingo pasado en el mensaje del hermano Juan? Dice, olvidando lo que queda atrás. Pero muchos de nosotros resguardamos ese resentimiento en nuestros corazones y continúa las cosas malas que nuestros propios familiares nos pueden hacer a nosotros. Y la guardamos y decimos, nos queremos vengar. ¿Sí? Nos podemos desquitar, ¿no? ¿Sí? Dios está con nosotros a pesar de cualquier circunstancia. Él no nos va a abandonar. Él lo ha prometido, ¿no? Hay 3 claves para considerar el perdón. Estas 3 claves son, Dios nos ama y cualquier circunstancia Él está ahí. Y dice, y en la segunda dice, ¿cuánto? La segunda clave es esto. Pregúntense esto. ¿Cuánto nosotros hemos ofendido a Dios? ¿Cuánto? Ahora, ¿podemos reponer el pago para el perdón que nos ha dado hoy actualmente? Pedrito, en Mateo capítulo 18, me parece. Capítulo 18, ¿sí? ¿18? ¿Estamos ahí?
¿Sí? Entonces, en el capítulo 18, Pedro hace este enfrentamiento acerca de nuestro perdón. Mire, dice en el versículo 21, ¿estamos ahí? Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces, qué dice? Perdonaré a mi hermano que peque contra mí. Y le dice él mismo contesta, dice, ¿hasta 7 veces? ¡Ja! Salió bien. Bien. Dice, bueno, ¿sabían ustedes que los rabí y los sacerdotes estaba escrito que dice que hay que perdonarlo 3 veces? Dice, pero él salió con 7 veces, le dice, 7 veces. Ya le puse 4 más. Dice. ¿Sí? 7 veces me voy a ver bien con Jesús, ¿no? Y le dice Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta ¿cuánto? 70 veces 7. Una de las mayores dificultades en nuestros corazones, en nuestras vidas, es, ¿saben qué? Es perdonar, hermanos. Es perdonar, hermanos. No sé tú, por lo que hayas pasado, en las dificultades que estés, pero el perdón es esencial. Y para eso venimos a esta historia. Seguimos leyendo en el versículo 23, la historia que Jesús nos relata y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿De quién está hablando aquí? De Dios, ¿no? Y dice, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno y le debía 10,000 talentos. Déjeme decirle que 10,000 talentos hoy vienen siendo 10 billones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy diciendo esto? En cantidad. Porque en ese tiempo, dice, comenzó a hacer cuenta, dice, y alguien le debía, ¿qué dice? 10,000 talentos. Una cantidad exagerada. Los talentos se miden bajo pesos. Y un talento era aproximadamente entre 70 a 75 libras. Déjeme decirle que el beneficio del rey Salomón, el hombre más rico del tiempo, ¿verdad? Era de 666 o 966, no me recuerdo, déjenme ver mis apuntes porque aquí hago mis machotes. Y dice que eran, 666, el número del diablo, ¿verdad? Déjenme decirle, 666 libras de oro que él recibía anualmente. ¿Sí? Estos eran los talentos. O sea, 66, y dice el rey Herodes, que el otro en el tiempo de Jesús era entre 900 a 1000, pero eran 1000 talentos más o menos de plata. Era más bajo, ¿verdad? Ahora, si ponemos esto en las cantidades de lo que está evaluado el oro, son 2 billones de dólares. ¿Ustedes creen que nosotros podemos pagar esta cantidad, especialmente un siervo? Exagerado, ¿verdad? Lo divertido de esta historia es que de seguro los discípulos se empezaron a reír cuando dijeron, ¿cómo? ¿Cuándo va a pagar uno esa cantidad? Y miren lo que dice aquí en el 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y todo, o sea, lo iban a embarcar completamente. Y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ¿qué dice? Ten paciencia conmigo. Y yo, ¿qué dice? Te lo pagaré todo. ¿Y qué hizo más este hombre? Yo no les sigo contando la historia porque no voy a alcanzar. Y déjenme decirles, me quedan 9 minutos. Déjenme decirles esto. Que saliendo de ahí, cuando el Señor, el amo, le había perdonado la deuda, salió y encontró a un rescuachito ahí que le debía, ¿qué? 10 pesos. 10 pesos. ¿Cuál es la moneda más devaluada hoy? Bueno, pongamos cualquiera. Déjeme decirle, le debía una cantidad insignificante. Y la cantidad insignificante no era para nada. ¿Y qué vino este? Y lo agarró ¿de qué? De aquí. Págame lo que me debes y no te voy a meter preso. ¡Qué barbaridad!
Él el que estaba pidiendo clemencia por los 2 billones que le debía. Este estaba aquí ahorcándolo. ¿Qué dice al final de la historia? Los siervos alrededor vieron esa acción y le fueron a contar al amo, y el amo lo llamó y le dice, el amo, ¿siervo qué? Mal agradecido. ¿Cuántas veces yo te perdoné? Te perdoné toda esta deuda y tú no pudiste perdonar esa insignificancia. ¿Cómo creen que le iba a ir a eso? Mejor ni lo cuento, ¿verdad?